Buen día, ¿cómo están? ¿Qué cuentan de lindo y de bueno? Aunque cuentan poquito, están todos muy callados. Eh, pero bueno, son días agitados, todos tenemos nuestras cosas, como yo también tengo las mías. Hoy la verdad que no me levanté muy bien de ánimo, ya me acosté de mal ánimo, me parece. Le entregué la noche a Dios y le pedí que me dé un buen descanso, me lo dio, gracias a Dios descansé, pero me levanté de no muy buen ánimo, ¿no? Hay cosas humanamente que nos pesan y siempre nos van a pesar. No somos máquinas, no somos robots. Hay cosas que nos entristecen, hay cosas que nos enojan, hay cosas que nos molestan, hay cosas, ¿no? Que nos hinchan, hay cosas, bueno, todo lo que el clima emocional, los climas emocionales, como los del cielo, como la atmósfera, ¿no? Que hoy llueve, mañana está soleado. En invierno es verdad que hace más frío y hay más tormenta, y en verano no tanto, y en primavera hay más brisas cálidas, y en otoño los vientos desnudan los árboles. Bueno, nuestro clima interior también cambia, también tenemos varios climas interiores y no tenemos por qué tener miedo de esos cambios de clima. No, no, no hay que tenerle miedo a eso, no hay que asustarse, no hay que pensar mal de uno. Hay gente que se muda a ciertos países porque le gustan más los climas cálidos, otros los climas fríos, porque buscan como una cierta estabilidad, ¿no? No les gusta el clima plural, ¿no? La variedad de climas. Y acá en Argentina tenemos variedad de climas, tenemos de todo. Y nosotros, en nuestro corazón, en nuestra psique, también tenemos varios climas, y de ninguno de ellos hay que renegar. Hay que tener, hay que estar preparados para esos climas, ¿no? Yo tengo que saber, por ejemplo, que para salir un día de lluvia, y tengo que llevar el paraguas, aunque después no lo use, aunque después cambie y diga, uy, ¿para qué esto? Bueno, pero me previne, un día de mucho frío yo tengo que salir abrigado. Tengo que salir con pañuelitos, tengo que salir con algo, porque esas prevenciones a mí me ayudan a sobrellevar mejor el clima y a que yo pueda seguir, continuar con mi vida, con mis planes, con mis propósitos, con lo que tengo que hacer, con lo que tenga que realizar, sin que los climas a mí me impidan hacer las cosas. Entonces, mis climas interiores tampoco deberían impedirme, si yo veo que mis climas interiores me impiden hacer cosas o me hacen hacer cosas más allá de mi fuerza, bueno, tengo que hacer una pausita y pensar un poquito o pedir ayuda también, ¿por qué no? Eh, Así que bueno, y no me levanté de muy buen clima interior, pero eso no me impidió seguir trabajando, no me impidió ofrecerle a Dios el día, no me impidió estar alegre en el fondo, como telón de fondo, esa alegría que tengo de saberme amado por Dios y por los hermanos y por ustedes, orar por todos. A esto, a actuar más allá del clima interior, más allá de los sentimientos, más allá de las emociones, le llamamos piedad. Ya en algún momento trabajaremos el tema de la piedad, ser piadoso, hacer algo con lo que me comprometo, algo que es mío, algo que es para mí, algo que es para los demás, algo que es para Dios, más allá de los climas interiores o exteriores, más allá de las dificultades, más allá del ánimo, ¿no? Porque los niños son los que se empacan y no hacen, ¿no? Nosotros somos adultos, adultos cronológicos, después habrá que ver si psíquicamente somos adultos, emocionalmente somos adultos, espiritualmente somos adultos, eso se verá después. Hoy quería compartir en este martes santo, y ya los dejo, voy a tratar de no hacerlo tan largo, la figura de Judas. Se piensa poco en Judas, y siempre que se piensa en Judas, se piensa de una manera negativa, peyorativa, como que el malo es él, como si el chivo expiatorio de las cosas malas fuese Judas, que de hecho fue así como se lo trató, ¿no?
Este viernes nosotros estamos invitados a escuchar un musical. Vamos a tener cancioneritos, vamos a escuchar y compartir ese musical de Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superstar. Me gusta mucho esa obra porque desnuda, desglosa la visión de Judas, el lugar, la perspectiva de Judas, los motivos, la psicología de Judas. Y creo que es muy importante poder profundizar un ratito en esas aguas, meternos en ese charco, en ese lodazal. Como en el día de hoy, con la lectura de hoy, para los que han leído el Evangelio de hoy, la figura de Judas como aspectos propios del ser humano también, ¿no? Cómo nos traicionamos a nosotros mismos, cómo traicionamos a los demás, cómo traicionamos proyectos, cómo traicionamos nuestra salud, cómo traicionamos y cómo pagamos de una manera indebida a las cosas más lindas que nos vienen de nosotros o de los otros. Hacemos esas cosas, tenemos como esta doble faz, esta doble naturaleza, ¿no? Y generalmente lo hacemos con muy buenas razones, porque nosotros para hacernos trampa tenemos muy buenas razones siempre, ¿no? Eh, y sin embargo, por más que tengamos buenas razones, después nos quedamos como Judas con la bolsita en la mano. Yo les mandé ahí una imagen, una pintura de José Ferraz de Almeida, de 1880, ¿no? Un pintor, un artista brasilero. Me gusta mucho porque en esa imagen podemos ver la bolsita de las 30 monedas en el piso. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué te sirvió? ¿Para qué te sirvió? Eh, dejaste, dejaste de ir a ese lugar tan lindo donde te esperaban para quedarte en tu casa viendo Netflix, porque salió la nueva serie. Ok, te quedaste en tu casa, viste la serie. ¿Para qué te sirvió? No compartiste lo que tenías sabiendo que tu hermano necesitaba y te morfaste todo y te indigestaste. Contame para qué te sirvió, ¿no? Eh, todo eso que nosotros, en lo que nosotros depositamos esperanzas, depositamos expectativas, porque es lo que queremos, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Dejad las cosas profundas, dejad las cosas esenciales, dejad las cosas realmente, realmente humanas y reales y verdaderas, las dejás por esas mezquindades que tenemos, ¿no? Esas pequeñas ambiciones, infantiles ambiciones que tenemos. Y cuando las tenés, te das cuenta que no era eso. ¿De qué te sirvió? Te quedas con la bolsita en la mano. Traicionaste los valores, traicionaste las cosas más lindas, traicionaste las gracias, traicionaste las bendiciones, traicionaste, te traicionaste a vos y traicionaste a otros. Te traicionaste a vos y traicionaste a otros por 30 monedas de plata. ¿Cómo se llaman nuestras 30 monedas de plata? ¿Cómo se llaman? Bueno, cada uno sabrá qué nombre ponerle a esa bolsita, ¿no? Cada uno sabrá. Tenemos que saber en qué sentido nosotros somos Judas, en qué sentido nosotros traicionamos al Señor, en qué sentidos nosotros nos vendemos por 30 monedas de plata, que parece que nos van a servir, pero no nos sirven para nada y nos dejan con un vacío inmenso. Claro, porque las 30 monedas prometían algún tipo de satisfacción. Con esas 30 monedas de plata, y bueno, cuando tenga el auto, cuando tenga la casa, cuando tenga el título, cuando tenga la operación, cuando tenga esa billutería, cuando tenga el vestido, cuando tenga eh, esto o aquello, promete, cada cosa promete una plenitud, una satisfacción, ¿no? Qué lindo, el confort, la alegría, el disfrute, pero después nos dejan huecos. Son promesas, promesas vanas. Y lo otro, lo que realmente nos planificaría, que es el servicio,
Bueno, eso no le damos pelota, ¿no? De hecho, escapamos de eso, de la tarea, del servicio. Escapamos de eso y, y no nos damos cuenta que ahí estaba. Royendo ese hueso, ahí estaba el caracú. Pero no nos gusta roer, no nos gusta esforzarnos. Bueno, preferimos la comida procesada, ya masticada. Entonces tragamos, pero claro, después no tiene sabor a nada. Y nos tiene que pesar y también lo tenemos que aceptar, ¿no? Porque es cierto que vivimos en este planeta, en este mundo, en este sistema, ¿no? Los padres que trabajan todo el día para alimentar a sus hijos, y claro, no están con el hijo, justamente porque están trabajando todo el día, la economía es difícil. Y no se puede hacer todo a la vez, ¿no? No se puede estar en misa y en procesión, todo tiene un tiempo. Lo que tengo que tener cuidado es de no dejarme devorar por eso. No aceptar las 30 monedas de plata y saber que ahí no va a haber nada. Entonces, no pongo todas las fichas en ese lugar, en esa canasta. No pongo toda la energía y toda la expectativa y toda la ilusión como un chico que anda detrás de un globo del terror. No sé si vieron el payaso ese, It, que eran globos terroríficos, ¿no? Un globo macabro, detrás de ese globo que me lleva a la muerte, me lleva a la nada, me lleva al vacío. Bueno, sería lindo que nosotros podamos no aceptar las 30 monedas de plata y saber que algunas moneditas tenemos que aceptar porque vivimos en esta tierra, porque no podemos vivir en la contemplación. Hay que actuar, hay que trabajar. Pero incluso en ese trabajo, incluso en las responsabilidades, nosotros podemos tener una mirada y una escucha para Dios, un ratito para el hermano, una pausa para contemplar y disfrutar, un servicio que hacer, un desprendimiento, algo que me saque un poquito de mí. Les mando esta imagen de Judas y el Evangelio de hoy, ¿no? Porque Dios le dice Jesucristo a Judas, le dice, realiza pronto lo que tenés que hacer, hacelo ahora. O sea, Judas también tuvo un papel nuclear, central en la economía de la salvación. Quizá la tarea más pesada, más onerosa, más fea de todas, pero si eso no hubiese ocurrido, ¿no? Se hubiese entorpecido seguramente ese plan. Eh, Hay un cuento de Borges. La literatura tiene mucho para decir todavía, ¿no? Incluso en el terreno de la fe nos puede ayudar. Un cuento de Borges que se llama Tres versiones de Judas, también lo voy a compartir con ustedes. Hay un personaje ahí que es Niels Runeberg, que es de la Iglesia Evangélica Nacional y que tuvo una hipótesis, ¿no? Que planteó una posibilidad casi herética o blasfema. Y ahí Borges desarrolla un poco el papel de Judas en la economía de la salvación. Lo hace desde la ficción, pero es hondamente filosófica y hondamente teológica. Y estaría lindo que en algún momento con unos mates, con un café, hagamos el lugarcito para poder leer ese cuento que también recomiendo, como para pensar estas cuestiones en esta figura desde un lugar que no sea la ingenuidad infantil, la, la polaridad, la divalencia de los buenos y de los malos, ¿no? Que Judas era totalmente lo opuesto a Jesús, era totalmente malo y Jesús era totalmente bueno y que, digo, hay que, humanamente hablando, ¿no? Digo que hay que pensar un poquitito, situados un poquitito desde la escalera de las cosas naturales, bueno, empezando por el peldaño de lo humano, ¿no? Hay que pensar un poquitito, hay que posicionarse ahí y con más honestidad, ¿verdad? También con mucha más honestidad, con más objetividad en lo posible,
¿no? Como para que no seamos simplemente crédulos, que seamos creyentes pero no crédulos. Eh, Les voy a compartir ese material. Digo que está bueno pensar en la imagen de Judas, no solamente en lo negativo, ¿no? Como si fuese maldad pura, sino en lo necesario, ¿no? Un poquito en los espejismos, en los espejos y espejismos, porque en Judas tenemos un espejo nosotros, pero también espejismos, el espejismo de la bolsa de las 30 monedas de plata. Habría que pensar, ¿no? Que Judas sea como un espejo en el que yo me mire a ver cuánto me parezco a eso. Sin miedo, hay que mirarse sin miedo. Hay que ser responsable, hay que ser adulto. No hay que ser, ¿cómo se dice en estos casos? Timorato. No hay que ser timorato, timorata, no hay que serlo. No, tenemos que mirarnos con valentía en el espejo del Evangelio. Y saber que hay mucho de lo que hacemos que hay que hacer, aunque no sea lo mejor, o aunque no sea lo principal, ¿no? Saber que hay mucho que no hay que hacer y lo hacemos igual. Y hay que ser capaces de reconocerlo, de cuestionarlo, de trabajarlo, sin desesperación ni drama, ¿no? Hay que ser capaces de eso. Y tenemos que mirarnos en los demás espejos como para, de las otras imágenes que tenemos en el Evangelio, como para medirnos, como para ver cuánto de eso hay en nosotros. Y cuánto de eso debería disminuir y cuánto de eso debería aumentar. ¿Para qué? ¿Con qué direccionamiento tendríamos que trabajar? Me gusta este Evangelio, me gusta esta imagen, me gusta que pensemos y que nos pensemos, que estemos atentos, ¿no? Que evitemos el juicio, que de los juicios se encarga Dios. Hay un miedo en traicionar, como si toda traición fuese negativa, fuese mala, fuese diabólica, fuese innecesaria. Y no, no, hay traiciones, hay rupturas que son necesarias, que son buenas, que son positivas y que las necesitamos, ¿no? Por ejemplo, mis padres me criaron a mí de una manera, de una forma, y pretendían quizá que yo cría a mis hijos de la misma manera, y yo a muchas cosas de las que me transmitieron, seguramente las puedo pasar a mis hijos, pero hay muchas otras que no, que digo, no, yo esto lo voy a hacer de otra manera. Ya no hago todo como un calco de papá y mamá. Seguramente valoro muchas cosas de papá y mamá, pero no todo. En algo les digo que no. En algo yo traiciono esa tradición familiar y hago la mía, hago otra cosa. Y ese tipo de traición que nos da miedo, hasta inconscientemente, es buena. Es buena porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser diferentes, a no alienarnos, a no transformarnos en cosas, en objetos. Lo mismo pasa en otros ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, yo pude aprender en un sistema escolar, alguien, por ejemplo, pudo aprender en un sistema escolar, o habrán atravesado un sistema escolar en el que se golpeaba a los niños, ¿no? En las manos, en la cabeza, se lo avergonzaba, se lo ponía en el rincón. Nuevas pedagogías descubrieron nuevas maneras de enseñar, dijeron no a lo anterior. Por más que en el anterior sistema hayan salido médicos, doctores, científicos, grandes luminarias del saber. Bueno, pero tiene que haber otra manera de enseñar, tiene que haber otra manera de transmitir. Uno hace el mismo plato, pero va poniéndole a la receta sus propias mañas, su propia creatividad, ¿no? Su propio gusto. Y así vamos aprendiendo. Y así vamos haciendo apertura a lo diferente. Bueno, era necesario, parece ser, que Judas cumpla esta función. Hay que pensar en ese misterio de Judas, ¿eh? Hay que pensar porque si Judas tenía por un lado la intención de traicionarlo, por sus motivos, por los que tenía, porque Judas era más un político que otra cosa, Jesús mismo le da la veña y le ordena, le dice, andá y hacelo. Es un envío terrible
es un mandato. Anda y hacé lo que tenés que hacer. Dice el Evangelio de hoy, en cuanto Jesús le dio el bocado que mojó en el plato, dice, en cuanto Judas recibió el bocado, Satanás entró en él, como si fuese un sacramento del mal. Hay que pensar estas cosas, hay que pensar estas cosas. Hermanitos, que tengamos un martes santo, que es un martes en el amor. Recordemos que la santidad es el amor porque Dios es amor. Y si nosotros tenemos esa brújula, no nos vamos a perder jamás. Les mando un abrazo grande, una bendición y espero verlos pronto. Den señales de vida.